Muy buenas noches, queridos hermanos. Nos encontramos aquí en su podcast sobre autoridad bíblica, en el cual nos proponemos ir desarrollando algunos temas relativos a la autoridad de las Escrituras, la autoridad canónica, que esperamos sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. En esta ocasión nos encontramos en compañía de nuestro hermano Rafael Cepeda, quien es graduado de Teología de la Universidad Evangélica Nacional y actualmente se encuentra cursando una maestría, una especialidad en Teología del Seminario de Dallas. Hermano Rafael, bienvenido y espero que podamos conversar en el marco de aclarar y ser edificados sobre muchas preguntas o algunas de las preguntas en principio que normalmente nos hacemos en relación a la autoridad bíblica, la autoridad de la Escritura. Bienvenido. Muchas gracias, hermano Lenin. Para mí es un honor poder estar junto a ti en este programa y servir de edificación para todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de esta plataforma. ¿Estamos listos para iniciar? Así es, así es. Sabes que una de las cosas que más interesa o una de las cosas que mayormente la gente más se pregunta, sobre todo aquellos que no tienen quizás esa oportunidad o profundidad teológica en relación a la palabra de Dios, es dos cosas importantes, dos cuestiones importantes, que es básicamente la base para determinar o afirmar la autoridad de la Escritura y por otro lado también la justificación de esa autoridad que tiene la Escritura. Entonces, en el marco de esta conversación, particularmente sería bueno conocer el punto de vista en ese sentido para saber abordar la parte que tiene que ver con la base y la justificación de la autoridad de la Escritura. ¿Qué más o menos nosotros podemos ampliar o podemos especificar para poder tener una idea clara de estas dos cuestiones? Bueno, la base de la autoridad de la Escritura es Dios mismo, porque Él es que ha querido revelarse al ser humano. Sin su autorrevelación, nosotros no pudiéramos conocer nada sobre Dios, porque las verdades que le dicen al hombre cómo pasar de la tierra al cielo deben ser enviadas del cielo a la tierra. Es decir, el hombre necesita una revelación y Dios en su gracia ha otorgado esa revelación. De manera que la base de la autoridad de la Escritura es Dios mismo, porque ellas proceden de Dios, se originan en Dios. Y lo segundo, ¿cómo justificamos esa afirmación? Bueno, técnicamente nosotros usamos dos términos en cuanto a las evidencias internas de las Escrituras y las evidencias externas. Es decir, cuando hablamos... Llévame despacio. Evidencias, acabas de mencionar, evidencias internas y externas de la Escritura. ¿A qué nos referimos nosotros? ¿O a qué te refieres cuando tú hablas de la autoridad o evidencia interna de la Escritura? Sí, me refiero a lo que la Escritura tiene que decir de sí misma. Ok. Es decir, la Escritura reiteradamente dicen que ellas son la palabra de Dios. Por ejemplo, la fórmula del profetismo judío, Isaías nunca habló en su nombre, Jeremías nunca habló en su nombre, Elías nunca habló en su nombre, sino que la fórmula era así dice el Señor o así dice Jehová. Eso es por un lado. Ahora bien, las evidencias externas nos referimos, por ejemplo, a qué dice la historia. ¿Confirma la historia o atestigua la historia? ¿Es la historia un testigo de lo que dice la Escritura? La arqueología bíblica, la ciencia de la arqueología bíblica confirma, ha hecho hallazgos que confirmen la veracidad del texto bíblico y respondemos a ello que sí. Pero también, aparte de eso, hay escritos de finales del siglo I, y esto es muy importante. Estamos hablando de la Didaché,
estamos hablando de la epístola de Clemente de Roma, estamos hablando del documento del pastor de Hermas, de la epístola de Bernabé, de las 7 cartas de Ignacio de Antioquía. Lo interesante es que son escritos del siglo I y principio del siglo II, y esos escritos confirman la autoridad de las escrituras. O sea, son testigos de lo que la comunidad de los primeros siglos pensaba respecto a la escritura, y ciertamente esa comunidad entendía que la Biblia era palabra de Dios. A eso nos referimos por evidencias internas y externas de las escrituras que confirman su autoridad. Es muy importante que tú mencionas, porque en cuanto al primer siglo estamos hablando básicamente de un cristianismo que todavía no estaba completamente desarrollado. Entonces allí, independientemente de que ese desarrollo no estaba logrado tal y como lo conocemos, existía el reconocimiento a que las escrituras en sí mismas tenían autoridad. Es decir, que la autoridad ni siquiera se le da necesariamente el tiempo, sino que los factores que tú mencionas fueron algo que los primeros cristianos incluso acogieron como autoridad de la escritura, como la autoridad canónica. Es interesante en ese marco. Si bien lo que tú mencionas nos lleva a diferentes escenarios en el que nosotros podemos incluso empezar a deducir algunas cosas importantes. Porque, por ejemplo, nosotros hemos determinado lo que tiene que ver con la autoridad de la escritura en el marco de la justificación y la base. Como bien tú expresas, lo que tiene que ver con la evidencia interna, con la evidencia externa de las escrituras, que la escritura misma testigua que es palabra de Dios. Es decir, correcto, no es el hombre que le confiere autoridad, sino que la misma escritura empieza por asumir esa posición que normalmente los cristianos hemos acogido siempre en ese sentido. Eso nos lleva a que nosotros queramos conocer, si bien la justificación y la base, también nos gustaría saber en el sentido de a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de qué es para nosotros, o por lo menos cuál es el marco teológico de qué es la inspiración de la Escritura. Sí, cuando hablamos de la inspiración de la Escritura, hablamos de la operación del Espíritu Santo que Él hizo a través de autores humanos y lo libró de que esos autores humanos puedan tener injerencia o puedan introducir el error humano dentro del texto sagrado. Pero hay 2 pasajes clásicos de las Escrituras que nos pueden ayudar con esta definición. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16, allí Pablo nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esa palabra inspiradas no tiene el mismo significado que nosotros de este lado del mundo en Occidente le damos. Por ejemplo, un poeta se inspira, un escritor se inspira, correcto, humanamente para hacer una obra, el poeta para escribir unos versos, pero en el mundo bíblico este vocablo inspirada tiene que ver, del griego theonustos. Teo, Dios, nustos, respiración, o sea, Dios respirando. De manera que la Escritura ha sido exhalada por Dios, ha sido soplada por Dios, es producto de la boca de Dios. Eso es por un lado. Pero también el apóstol Pedro, su 2 carta, capítulo 1, versículo 21, nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y esa palabra, inspirados, del griego ferómenos, quiere decir que los hombres de Dios, los autores humanos, fueron cargados, fueron llevados por el Espíritu Santo, fueron supervisados, controlados por el Espíritu Santo, para evitar precisamente
que ellos introdujeran el error en sus escritos producto de su condición humana. De manera que Dios no solamente sopló su palabra, también Dios supervisó esa escritura para que lo que tenemos hoy como la Biblia sea lo que Dios quiso que tuviéramos en nuestras manos. En esa parte que tú mencionas, Rafael, si bien no queriendo dejar dicho que tenemos que meternos en toda esa cultura, digamos, de Medio Oriente o esa cultura oriental, entonces tú planteas que es importante que el creyente entienda un poco la mentalidad de esos hombres y de alguna forma estos lenguajes, estas formas de hablar para poder entender esa parte que tiene que ver con la inspiración. Porque como bien tú dices, a mi punto de vista occidental, una inspiración puede incluso ser unas letras de una canción de cualquier artista, una pintura, una obra de arte o cosas que son relativas. Entonces, desde lo que tú planteas, por lo que puedo entender, es importante no solamente asumir una posición en la que cuál es la inspiración de la escritura, sino entender a qué es que se refiere el marco teológico cuando plantea la inspiración. ¿Qué nos tiene que decir al respecto ahí? Sí, el creyente cuando se acerca a la escritura debe entender que la Biblia no fue escrita en español, no fue escrita de este lado del mundo, sino que se debe conocer la cultura, los idiomas, se debe conocer el contexto histórico de los autores bíblicos. Eso es vital para uno poder llegar o acercarse al pensamiento del autor y tener una correcta exégesis de cualquier pasaje de la Biblia. Con la salvedad de que no quiero dejar dicho con esto que entender o no la mentalidad de estas personas le quita o le resta la autoridad de la escritura. Quiero reorientar la pregunta. Entiendo. Se trata de ver cómo el recurso ayude a las personas en ese sentido, pero independientemente la escritura tiene autoridad. Claro que en sí. ese sentido. Eso nos lleva a nosotros de alguna forma. Cuando hablamos de inspiración, Rafael, ¿estamos hablando de una sola inspiración en el marco teológico de la interpretación de lo que eso es, o existen grados de inspiración? Bueno, los grados de inspiración, yo diría que son un invento del hombre moderno. ¿Por qué? Porque durante 18 siglos nadie cuestionó la autoridad eso es interesante, ni la veracidad de las escrituras. Me gusta el término en el marco teológico, ¿verdad? De inventos. Sí, correcto. Sí. A partir del siglo XVIII, con el movimiento intelectual surgido en Europa de la ilustración, donde la razón humana tomó un lugar de diosa prácticamente, sí. Donde el racionalismo era el árbitro para buscar o hallar la verdad. El racionalismo sin fe. Porque dicho sea de paso, San Agustín, uno de los teólogos más influyentes, hacía mucho énfasis en la razón, pero una razón cuya recompensa era precisamente la fe. Sí, una razón subordinada a la fe y a la autoridad de la Biblia. Exactamente. Pero estos intelectuales del siglo XVIII presentaban un racionalismo intelectual sin Dios, sin fe, sin la Biblia. O sea, la Biblia fue quitada de su centro. Donde la dejó la Reforma en el centro, la Biblia fue echada a un lado y se instaló la razón. Exacto. Luego, en el siglo XIX, surge la teología liberal. Y esos teólogos del siglo XIX, para no quedarse desfasados, sino para seguir teniendo el respeto de la comunidad académica, tuvo que decidirse o seguimos con estas doctrinas o que la iglesia siempre ha creído. O pareceremos arcaicos. Exactamente. O sacrificamos la doctrina de la Biblia
O sacrificamos la intelectualidad. Exactamente, eso fue lo que pasó. Suponía un problema. Y a propósito de rectifico, no menciona a San Agustín como que tiene que ver nada con la ilustración necesariamente, sino en el marco de que la tradición cristiana nunca, o por lo menos los teólogos muy iluminados, como es el caso de Santo Tomás de Aquino, el mismo San Agustín que fue antes, le dieron un énfasis a la razón humana. El propio San Agustín decía, líbrenos Dios de rechazar aquello que nos hace diferente a los animales, refiriéndose directamente a la razón. Correcto. Y qué decir de Santo Tomás de Aquino, que termina reviviendo uno de los filósofos griegos más racionalistas, que fue Aristóteles. Solamente apuntar en esa dirección. Pero evidentemente aquí se trataba, era, como bien tú mencionas, de sacrificar la tradición cristiana de la autoridad de las Escrituras o, en su defecto, sacrificar la intelectualidad de un movimiento ilustrado en ese marco, en ese contexto. Me gustaría... Entonces, sí, perdóname. Volviendo a la pregunta, sí. Yo entiendo que no existen los grados de inspiración. Toda la Biblia ha sido inspirada por Dios y toda la Escritura posee el mismo grado de inspiración porque es Dios que la ha inspirado. Entonces, si existiese grado de inspiración, yo tengo una pregunta para los que sostienen ese postulado y es la siguiente: ¿quién es la autoridad que define qué texto es más inspirado que otro texto de la Escritura? ¿Qué es lo que supone cuando tú hablas de grados de inspiración? ¿Qué teólogo tiene esa autoridad? ¿Qué papa tiene esa autoridad? ¿Qué concilio puede decir este libro es más inspirado que el otro? De manera que es un absurdo realmente. Aparte de eso va en detrimento de la autoridad de toda la Biblia. Exacto. Básicamente los postulados de la autoridad, de los grados de autoridad, es una reproducción directa, piensas tú, del movimiento ilustrador en su momento, donde quitó, de alguna forma, sacrificó la tradición cristiana en el marco de la autoridad de las Escrituras. Se reproduce actualmente, todavía tiene influencia, ese marco relativo de lo que es o mejor dicho, los asuntos que tienen que ver con los grados de la inspiración. Antes de pasar a la próxima todo pregunta. eso se hereda realmente. Sí. Porque, vuelvo y repito, durante 18 siglos nunca se cuestionó la autoridad, la veracidad y la canonicidad del texto bíblico. Fue a partir de ahí donde la razón humana ocupa un lugar que opaca en cierta medida la autoridad objetiva de la Escritura. Rafael, ¿existen libros no inspirados o libros como se conocen no canónicos? ¿Existen? Sí, correcto. Se le llama la apócrifa. Esos libros de recóndito, oculto, eso significa apócrifo. Y esos libros que se escribieron en ese periodo que los teólogos le llaman ese túnel de los 400 años del silencio, el periodo intertestamentario. Entonces, existen esos libros. Y ya este tema sería importante tocarlo incluso en otra sección del programa, donde estaríamos hablando del canon de las Escrituras. Como tal, sí, correcto. Sí. Del canon como tal. Pero sí, existen libros que no están en la Biblia protestante porque entendemos que ellos mismos se descalifican. Sí. Hay varias razones que luego estaríamos tocando. Así rápido, una pincelada rápida. Un punto en el que tú entiendes que se descalifica. Bueno, cuando se leen esos libros, se puede sentir lo liviano que son. Yeah. Y los mismos autores, el mismo autor del libro de Macabeo, primero y segundo de Macabeo, en uno de sus escritos, habla que él no está seguro de lo que escribió. Entonces, cosa que no se reproduce en lo que tiene que ver con el canon que estamos nosotros hablando. Correcto. Y un segundo ejemplo puede ser los 66 libros de la Escritura que hoy tenemos como canónico,
no hay contradicción. Se mantiene de Génesis a Apocalipsis ese hilo conductor. Pero cuando tú añades esos libros apócrifos y lo mezclas con los libros canónicos, entonces empieza la Biblia a contradecirse. Exactamente, exacto. Rafael, nosotros hemos estado conversando sobre el tema de la autoridad bíblica. Hemos visto la parte de la justificación, de la base, de los grados de inspiración que tú acabas de mencionar o ha estado hablando. Hemos visto el tema de los libros canónicos o apócrifos y que ampliaremos en otras secciones, segmentos, episodios. Ahora bien, ¿cómo se puede aplicar la autoridad de las Escrituras desde el punto de vista teológico? ¿Cómo se puede aplicar la autoridad de la Escritura a la vida del creyente en la actualidad? ¿Cómo podemos nosotros, esa realidad de lo que tú acabas de mencionar, en principio la autoridad de la Escritura, en la vida de nosotros como creyentes? Bueno, el creyente debe entender que Cristo no es solo su Salvador, también es su Señor. Y ese Señor, ese amo, ha revelado su voluntad, su ley, su decreto, cómo Él quiere que nosotros vivamos. Y esa verdad está revelada en las Escrituras. El creyente debe vivir como quiere su Señor. Pero es interesante que esa autoridad de las Escrituras no solamente juzga al creyente, no solamente está sobre el creyente. Yo conversaba en estos días con mi esposa de que esa autoridad de la Escritura está sobre el no creyente. Porque aunque el no creyente viva de espalda a esa autoridad, al final esa autoridad va a juzgar a ese no creyente y lo va a condenar. De manera que el creyente debe estar siempre en posición de abrazar, de estudiar, de meditar en las Escrituras. Por ejemplo, el Salmo 19, versículos 7 y 8 nos dice el salmista: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. De manera que toda esta bendición, el creyente fiel que anhela vivir para su Señor, puede obtenerla por medio de aplicar la autoridad de las Escrituras en su vida. O sea, básicamente estamos diciendo que una de las cuestiones más importantes para nosotros poder aplicar la autoridad de las Escrituras a nuestra vida es la imparcialidad de la Escritura. Es decir, ese marco en el que la Escritura, por un lado, mide en el marco de lo que tiene que ver con el creyente de forma imparcial y objetiva, y también al no creyente. Salvación a la iglesia, a los creyentes, a los escogidos, y por otro lado aquellos que Dios le hará juicio. Correcto. O sea, no hay un punto medio, no hay una neutralidad. Exacto. Como otros libros en ese sentido. Eso es así, por eso la Escritura es inspirada por Dios. Exacto. Y Dios es el creador tanto de sus hijos como de aquellos que andan en rebeldía de su ley. Y al final, por eso es el poder que tiene, el poder absoluto y objetivo que tiene la Biblia. La Biblia. Porque no importa que tú no creas en ella, no importa que tú seas un agnóstico, un ateo, ella al final te va a alcanzar y te va a juzgar. Y no cambia en función de tu posición hacia ella, sino Correcto. Que simplemente es, como bien tú mencionas, absoluta y es para con todos y en todo. O sea, no cambia independientemente de las circunstancias. No se hace una revisión para adaptarse a la normativa o la forma de vivir de cada persona, sino que se mantiene absoluta porque es un Dios que simplemente no tiene variación en ese aspecto. Correcto. Y en otros tampoco. Bien, hermanos, estuvimos conversando con nuestro hermano Rafael Cepeda en este episodio de la autoridad de la Escritura, que esperamos ir desarrollando, según el Señor nos lo permita,
Otros temas que se van a ir añadiendo, le invitamos a usted a que comparta esta conversación que estuvimos por aquí, para que en el marco de lo que tiene que ver con la edificación de la iglesia y con estos conversatorios, lo que nos puede aportar, pues entonces vayamos edificando nuestro conocimiento y tener así herramientas para poder, conversar, debatir según el marco de lo que aplica, y que sea de bendición para cada uno de las vidas. Hermano Rafael, un gusto. Un placer siempre estar junto a ti, conversar de estos importantes temas y que la audiencia sea edificada. En Evan Radio creemos en el poder del Evangelio para cambiar vidas. Nuestro compromiso es ofrecerte contenido de calidad que te inspire a vivir una vida plena y significativa, arraigada en la fe y el conocimiento bíblico por todas las plataformas digitales. Evan Radio, contenido que transforma vidas.